Bienvenidos a este nuevo encuentro con la arquitectura. Interior, profundizando sobre los nuevos modos de diseñar el espacio doméstico, y la arquitectura exterior, donde el paisajismo se sustenta con principios muy fundamentales, y también la construcción con sus tecnologías y materiales. España comienza a dar sus primeros pasos hacia la denominada nueva normalidad y siguen presentes los interrogantes, las reflexiones y las propuestas ante este nuevo escenario. En el programa anterior, un grupo de arquitectos reflexionó sobre las características de la vivienda a partir de esta experiencia del confinamiento. En el programa de hoy, como comenzamos a salir, abordaremos el tema del afuera y lo haremos con una especialista en esa rama de la arquitectura, Ana Sanz Llorens. Pues nada, yo empecé como todos los arquitectos. Monté el despacho con un socio y empezamos pues construyendo primero vivienda y después nos metimos en temas de obra pública. Hemos construido auditorios, polideportivos, casas de la juventud, bibliotecas. Y bueno, me gusta a mí muchísimo lo que es el tema de la arquitectura, pero la burocracia que lleva me resultaba un poco dura. Veía que me chirriaba, ¿vale? Entonces, empecé por casualidad a meterme en el diseño de exteriores, diseño de jardines, colaborando con un vivero. Y vi que incluso la reacción del cliente cuando contrataba a un arquitecto para diseñar lo que va a ser una zona principalmente de disfrute para ellos, la relación con el arquitecto era muchísimo más fluida y diferente, ¿vale? Y aparte, pues a nivel conceptual, introduces la naturaleza dentro de lo que es la arquitectura y a mí eso me parecía fascinante, a poder aplicar mis conocimientos de arquitectura, de composición, toda la parte artística de la arquitectura a lo que es el tema de la naturaleza, me parecía maravilloso. Empecé y nada, pues empezaron a aparecer clientes, empezaron a aparecer proyectos y decidí, si podía y el mercado lo permitía, poder ir derivando a esa especialidad. El arquitecto, su herramienta más importante es el manejo del espacio, ¿no? Exacto. Y a veces se piensa en el espacio entre las cuatro paredes, ¿no? Exacto. Y no todo ese otro espacio que es el exterior, exacto. ¿no? Exacto. La gente, cuando yo hablo con mis clientes, muchas veces están reformando una casa, se ven en un espacio interior como que lo ven más claro, ¿de acuerdo? Porque tienes delimitado el espacio por unas paredes, tienes unas perspectivas definidas, pero en cambio en el exterior se pierden. Porque claro, ¿dónde te referencias? ¿Dónde están las referencias? Entonces, claro, ahí es donde entramos nosotros, los arquitectos, paisajistas, a poder organizar ese espacio exterior. Pero se organiza a través de elementos naturales. Muchas veces ese espacio exterior tiene una vinculación directa con un espacio ya construido, ¿no? Cuéntanos un par de proyectos en los cuales se ha dado ese conjunto. Bueno, uno de los primeros jardines que hicimos el proyecto de la biblioteca aquí en Cocentaina. Yo cuando enfoqué el proyecto está en la ladera de lo que es el castillo de Cocentaina, está en la propia naturaleza. Había un desnivel muy grande de lo que es una especie de abancalamiento. Cuando yo planteé el proyecto ya del propio edificio, ya pensé que ese edificio tenía que formar parte de esa naturaleza. De hecho, respeta esos desniveles que existen en el propio paisaje y la cubierta es una cubierta jardinada que da continuidad con el propio paisaje. Después de hacer el edificio, nos encargaron el proyecto de lo que es el jardín. Si se mira el jardín de forma cenital, parecen una estantería de libros, ¿vale? Están organizados por franjas y lo llamamos el jardín de lectura. Lo que queríamos es que la biblioteca saliese fuera, que tú pudieses coger un libro y estar dentro de la tranquilidad del campo
poder organizar y poder estar tranquilo, leyendo y disfrutando de la propia naturaleza, y que esa naturaleza se apropiase del propio edificio. Cuando planteé el exterior, no suele pasar mucho con los arquitectos, pero cuando yo planteé el exterior, pensé que a la larga ese exterior tenía que cubrir mi edificio. Es decir, que cuando ya participaba como arquitecto haciendo edificios, ya pensaba que la naturaleza ha sido una evolución. Debía de formar parte del propio edificio. Fíjate que nuestro programa es Hábitat Mediterráneo, con lo cual marca que hay una singularidad en lo que significa esta zona. Y uno de tus proyectos es el Jardín Mediterráneo, ¿no? Es un jardín que hicimos para un salón de bodas, ¿vale? Y el propio jardín se organiza respecto a lo que es la ceremonia de un casamiento, ¿vale? Desde cuando aparecen los novios, todo está organizado alrededor de los novios. Era una zona con un terreno muy complicado, ¿vale? A nivel, porque claro, cuando plantas especies tienes que saber con qué terreno estás trabajando. Un terreno arcilloso, muy duro, muy pobre. Entonces, que eso suele ocurrir muchísimo en nuestro hábitat mediterráneo, ¿de acuerdo? Y nuestras especies tienen que ser especies muy resistentes a la sequía y muy resistentes al sol. Nuestro Mediterráneo tenemos varios climas, ¿vale? No es lo mismo hacer un jardín mediterráneo en montaña, un jardín mediterráneo en el mar. Entonces, nuestro Mediterráneo tiene un jardín en Almería, que en Almería es un Mediterráneo más desértico. Y cada uno tiene sus peculiaridades. El problema que tenemos casi siempre es el agua. Se tienen que utilizar, es lo que llamamos el tema de la xerojardinería, especies y acabados que permitan que esa agua se mantenga en el terreno, no se produzca una evaporación excesiva. Y hablando de agua, estamos ahora pensando en un desconfinamiento y la posibilidad de que la gente vaya hacia el agua, al agua mediterránea, ¿no? Más grande. Y bueno, eso plantea una serie de problemáticas, interrogantes, de cuidados que hay que seguir. Tú has pensado una forma diferente que interrelaciona, que rescata esas identidades y las planteas en esta nueva propuesta. Quisiera que nos la cuentes. A ver, empezamos a ver el tema, pues eso, de que tenemos todos ganas de ir a la playa, ¿vale? Pero cuando uno va a la playa lo que busca es la brisa del mar, el paisaje que nosotros conocemos, busca pues eso, el disfrutar del sol. Y todo eso, pues nada, pensando, claro, pero a la vez teníamos que conseguir ese distanciamiento social para evitar los contagios. Existe un sistema para rehacer lo que son los sistemas dunares, que se llaman cazadores de arena, que se hace con cañizos y con mimbres. Utilizando esa imagen, se nos ocurrió que podíamos crear unas unidades familiares, ¿vale?, organizadas de manera que entre ellas hubiese unas zonas que no fuesen accesibles al usuario para poder garantizar esa separación de seguridad. Es decir, tú estarás dentro de tu unidad familiar y tendrás a la próxima unidad familiar separada de ti 1,5 metros. Entonces no hay posibilidad de contacto entre una y la otra. Ese 1,5 metros de separación no es accesible al usuario, porque si fuese accesible tenemos un problema. Y después lo que hacemos es, esas unidades con esas calles de seguridad se organizan en manzanas. Y a esas manzanas sí que se accede sobre unas avenidas mayores, que son las que dan paso a las unidades familiares. De hecho, ya hay playas, no es por nosotros, pero sí que es, por ejemplo, en Sanchencho, están en Galicia, prácticamente están utilizando el mismo sistema que hemos planteado nosotros. Yo allí simplemente veo, por ejemplo, lo han utilizado simplemente lo que son cuerdas para delimitar lo que son las unidades familiares. Entonces, yo ahí lo que veo es que hay la posibilidad de que los niños pasen de una unidad familiar a otra, ¿vale? Sin embargo, con el tema del vallado con el cañizo, esa posibilidad ya no existe y continúas teniendo un material natural
totalmente reciclable. Es decir, toda la estructura de esas unidades es reciclable y se puede desmontar y guardar. Claro, todo esto tiene que estar relacionado con los protocolos de aforo de la Generalitat. ¿De acuerdo? Es decir, a ti se te asignará una unidad familiar en la que podrás estar un determinado tiempo. A lo largo de todos estos años, algunas cosas he aprendido, los caminos que no se deben transitar y también aquellos que sí. Todos tenemos algún equipo que tiene un botón rojo que al presionarlo graba, REC. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para que efectivamente ese vídeo que hagamos refleje las ideas de nuestro proyecto? Poder contar el proyecto y que los demás lo entiendan. No será un curso, taller técnico de aprender a filmar, cómo editar. Eso es aparte. Son los conceptos, los caminos a seguir. Porque, bueno, nuestro proyecto tiene que ser aprobado por los clientes, una junta de algunos que estarán presentes, o quizás tener que exponerlo ante un gran auditorio en un evento académico o profesional. Me gustaría mucho poder compartirlo con vosotros. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante realizó en estos días el seminario Nuevos modos de diseñar el espacio doméstico, transmitido por streaming a sus colegiados, donde el arquitecto Ramón Esteve brindó una conferencia detallando su forma de encarar los proyectos hasta los últimos detalles. Con anterioridad al evento dialogamos con él para que nos adelantara algunos de los ejemplos que expondría a la teleaudiencia. Un encuentro donde hubo muchas coincidencias, una de ellas la de cómo encarar la difusión de la arquitectura de una forma audiovisual. Hay una de las características de la vivienda unifamiliar es que para mí es el icono de las vanguardias del siglo XX, digamos la pieza arquitectónica donde cada arquitecto de los grandes ha utilizado como manifiesto ha sido la vivienda unifamiliar. Si te fijas, Le Corbusier, Mies, Wright, toda su visión de la arquitectura está materializada en esas piezas. Conozcámoslo a Ramón. Entonces, esos manifiestos de Ramón, algunas de tus obras, que te representan como parte de, bueno, aquí está, esta es mi idea sobre la arquitectura, ¿no? Cada proyecto me gusta que sea una aventura, ¿eh? Desde el propio planteamiento de la organización del espacio hasta la propia resolución material. Me gusta pensar que diseño experiencias, ¿no? La idea de experiencia, una experiencia completa, en esa experiencia forma parte digamos, tenemos la capacidad de diseñar un espacio y diseñar todos los elementos que configuran ese espacio, ¿no? Esa experiencia completa que es el habitar en sus distintas especificaciones o especializaciones. Entonces, el estudio está formado por arquitectos y diseñadores, con todo un equipo multidisciplinar, y me interesa la transversalidad. Por un lado, la transversalidad, la conexión de todas las disciplinas, pero todas que convergen en una, que es esa idea de experiencia de generar entornos completos. Eso significa que, bueno, en mi experiencia profesional he pasado desde diseñar arquitectura
diseñar los objetos que forman parte de este espacio, y en algunos casos he ido más allá, incluso con algunas marcas más adelante he hecho cosas como direcciones artísticas o temas de comunicación. Cuando yo trabajo con una vivienda unifamiliar, normalmente hay un diálogo con el propietario, porque yo creo que una buena vivienda para mí tiene dos cosas. Tiene que estar hecha a mi manera, tiene que ser de Ramón Esteve, si no yo creo que no tiene sentido, pero tiene que ser la casa de esa persona. Es decir, entonces escuchar, y eso es compatible. Es decir, a veces el arquitecto, los egos están ahí, el ego del cliente, yo te digo, tal, bueno, pues el cliente solo, yo los que pueda saber, no sé si llegarían a hacer esas casas, y el arquitecto solo sí que lo puede hacer, pero a veces una casa, si no hay esa conexión o ese diálogo, a veces se puede quedar una casa sin alma, ¿eh? Porque hay un tema para mí importante también de la identidad. Es decir, o sea, la persona que habita una casa tiene que identificarse con esa casa. Entonces, de alguna forma, tiene que participar en ella, ¿eh? Tiene que participar, es su casa. Más que lo que hay en los buenos proyectos es cuando cada uno sabe hasta dónde tiene que llegar. Parece a veces como que reconocer eso es reconocer a lo mejor una debilidad, ¿no? Es que yo creo que es una fortaleza. Todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo estoy orgulloso cuando me pasa que vuelvo a una casa. Yo llevo años ya trabajando, yo llevo ya 26, 27 años, y a lo mejor vuelvo a una casa hace 17, 18 años, de las primeras que están, yo sigo estando orgulloso, y de hecho están publicadas ahí, a veces casi no sabes ni de cuándo son, y están bien, no están maltratadas, ¿eh? Y eso yo creo, yo hago una lectura, y es porque son de ellos, las han hecho suyas, digamos, no, obviamente físicamente son de ellos, pero me refiero también incluso como concepto, como tal, lo han hecho suyo. Entonces, yo creo que eso es un orgullo, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de términos así, muy tal, digo, la buena arquitectura genera un entorno donde mucho más feliz, ¿no? O sea, aporta una calidad de vida, porque al final tú haces el escenario, el fondo, la arquitectura es el fondo donde se desarrolla la vida humana, ¿no? Entonces, claro, que ese fondo te condiciona muchísimo. Vamos ilustrando con tus obras los conceptos. El programa es muy audiovisual, ¿no? O sea, donde lo visual potencia lo que se está haciendo. Tengo una ventaja que de los últimos años, obviamente de las primeras no, tengo vídeos en la web. Lo digo porque son muy buenos, porque los hace Alfonso Calza, aparte de las fotografías, las hace Mariela Polonio, que nosotros invertimos ahí mucha energía, porque conseguir ese material de esa calidad obviamente tiene un coste, pero yo creo que es fundamental, ¿eh? Yo creo que es fundamental para hacer entender un poco, para hacer llegar, para divulgar tu trabajo. Bueno, precisamente esa es una de las conclusiones a las que llegué hace unos cuantos años cuando empecé con esta aventura de comunicar la arquitectura, que las dos dimensiones de una buena fotografía no le hacen justicia a una obra de arquitectura, porque en realidad la arquitectura es espacio y hay que contarlo espacialmente. A veces una cámara en movimiento te permite transmitir un poco más aquella idea, ¿no? Tomemos un ejemplo particular. Totalmente. Ese es mi discurso, ¿eh? Yo te cuento, voy más allá. Es decir, la arquitectura, y sobre todo para mí, mi forma, cuando hablo de cómo, es multisensorial. Es decir, la arquitectura afecta a los 5 sentidos, a los 5. Entonces, lo que intentamos es que se capte de verdad lo que hay. Pues aún así, la arquitectura, y yo ya te digo, esto me ha pasado cuando he ido a visitar las obras de referencia que pueda haber visitado. O sea, cuando he ido, por ejemplo, a ver Villa Mairea, que es la casa de las más fotografiadas del mundo, o he estado también en la Falling Water, la Casa de la Cascada, o he estado en obras de Cannes, no he estado en las casas de Cannes, pero de Louis Kahn. Es que he visto otra cosa. Es decir, entonces, porque esa interacción de los 5 sentidos está ahí. La arquitectura huele y la arquitectura se oye. Entonces, y nada que decirte de la textura, ¿eh? La textura está ahí, el tacto, hay que tocarla, y ves que ese tocarlo y esa temperatura, es decir, la temperatura de la arquitectura. Algo que es interesante dentro de esta charla con las nuevas formas de habitar, es que yo creo que lo más interesante de este momento
es que muchas cosas que los arquitectos llevamos muchísimos años, sobre todo en la contemporaneidad, barajando, empiezan a tener importancia. Y yo creo que los usuarios empiezan a valorarlo y nos lo piden como si fuera una novedad. Pues bueno, sí, se lo daremos. La conexión con la naturaleza y la materialidad, esa materialidad tectónica, esa fusión entre arquitectura y paisaje. Esta frase de Wright que decía que la casa no debe de posarse en la colina, debe de ser la colina. Entonces, yo creo que esos 5 sentidos están en la arquitectura. Entonces, ya reconocido que eso es imposible, esa experiencia multisensorial es imposible captarla, transmitirla con algo que no sea vivir la propia arquitectura, lo que más lo aproxima es un vídeo. Porque ese movimiento hace que veas ángulos, planos, incluso meto personas, que las personas le dan escala, porque hay veces que hay sitios que tú, cuando no los has visto con gente, te imaginas unas dimensiones que luego vas ahí, son otras que te sorprenden, te gustan y obviamente las están súper bien, pero son otras. ¿Por qué? Porque no las has visto, no has visto espacios vividos. La identidad no es que se busque un sello, algunos lo buscan, pero que estés buscando un sello que te distinga, sino que al ser coherente con esa misma idea, bueno, obviamente... Me gusta porque eso es un poco lo que yo busco, ¿no? Que no sea artificial. De hecho, cuando eso es repetición, me interesa menos, porque me gusta la creatividad y me gustan los desafíos. De hecho, ya te digo, a veces repito materiales que has hecho mucha piedra. Es que vienen los clientes y se empeñan, porque lo han visto en otros proyectos y yo intento disuadirlos. O sea, es lo contrario, ¿eh? Empecé a trabajar con el hormigón pigmentado, ¿no? Pues ha funcionado fenomenal. Y pues es otro camino. Y luego algunos proyectos me lo han pedido, menos mal, ¿no? Ya no es todo piedra, porque de hecho cuando viene alguien me dice una casa de piedra, me tiro las manos a la cabeza. Me gusta, pero prefiero experimentar un poco más. Hay un poco de endogamia en la arquitectura. Entonces, el arquitecto siempre habla para los arquitectos y no para los clientes, en cuanto parece como que sea algo banalizarse un poco. Y siempre es lo contrario, es decir, por supuesto que hay un discurso académico y que ese discurso es fundamental, o sea, esa base teórica y académica, que es el corpus que es el sólido de la arquitectura, pero no solo está ese. Es decir, y hemos de hablar, y esa labor divulgativa de aproximación a un cliente, porque al final el cliente nuestro no entiende de arquitectura. El que entiende de arquitectura no suele ser nuestro cliente. Pues sí, a veces cuando hay concursos sí que hay arquitectos en los jurados. Este programa es Hábitat Mediterráneo, o sea, está dirigido a esa arquitectura que se habita, ¿no? O sea, tiene un destinatario, ¿no? Que es aquel que va claro. a habitarlo. No es un ejercicio teórico, ¿no? Y por el otro lado, me acuerdo que Ricardo Legorreta, el mexicano, en una entrevista que le hice cuando estábamos cubriendo el Congreso Mundial de Arquitectos en Beijing, que le dieron la medalla de oro, me decía, así como las mujeres se visten para las mujeres, los arquitectos diseñamos para los arquitectos. Y lo que más es una buena comparación, El que un arquitecto nos pondere una obra, eso para nosotros es el máximo de la felicidad. Sí, pero sí que es verdad, pero es que no son incompatibles. Es que hablo de mucho más allá de únicamente la arquitectura. Por ejemplo, en el diseño industrial yo he hecho mucho, de hecho ahora es una de las grandes líneas que llevo, de la arquitectura, del mobiliario, y está muy bien estas preguntas que hacéis aquí, y el enfocarlo un poco hacia el interior. O sea, el interior en la arquitectura se ha dejado, en la arquitectura moderna, se ha dejado en un segundo plano. El generar ese entorno, diseñes los muebles o no, el manipular, el jugar con esos elementos que están en contacto con el ser humano es fundamental para que la escala grande y la escala pequeña, ¿no? de la escala de la proximidad y la escala de la envolvente, se conecten, ¿no? Las cosas surgen muchas veces por casualidad. Es verdad que yo en ese momento había hecho muy pocas cosas, tenía mucha energía, me decían que era interiorista porque pues a lo mejor hacía una tiendecita, una reformita y diseñaba hasta los interruptores, ¿no? Entonces, esa energía ahí contenida, con ganas de hacer cosas,
En este proyecto, pues lo que hizo es que el propietario era el de Gandía Blasco y era un fabricante de textil, ¿no? Entonces le hice la casa y nos dimos cuenta que no había mobiliario de exterior. Prácticamente B&B tenía algo, pero había pocas cosas. Sin darnos cuenta, que a casualidad descubrimos un hueco, además incluso en el mercado. Yo lo había diseñado como casi todo, sí, casi peleándome con el cliente para hacerle los muebles, ¿no? Y acabó esto siendo mi inicio, bueno, a la empresa, se generó una empresa de mobiliario exterior importante que aún sigue, y para mí el inicio del diseño industrial, que después ya salí de esta casa. Estos muebles son el resultado de una parametrización, de una propuesta conceptual y geométrica de un proyecto concreto, y después ahora tenemos una línea que estamos haciendo y estás esforzando, te estás investigando sobre otras líneas que son completamente ajenas a la arquitectura. Esto que los grandes maestros no han descuidado, porque yo cuando en la escuela, que ahora se está siendo consciente, no estudié ni de lejos, ¿no? Era como algo menor, era una actividad menor el interiorismo. Cuando decías que hacías interiorismo tenías que hacerlo con la boca pequeñita. Sin embargo, vamos, ahora el buen interiorismo es ahí. Una cosa también que me sorprendió cuando vi la arquitectura de los grandes maestros, que me hacía ver que eso hay que hacerlo, es que hacían un interiorismo buenísimo. Y gracias a vosotros, al colegio, por darme esta oportunidad y el honor de participar. La verdad es que el Colegio de Alicante he participado, como comentaba antes, en alguna exposición y bueno, Alicante es que yo estoy entre Valencia y Alicante siempre, es mi tierra y estoy muy conectado a ella y vamos, muchísimas gracias y hasta la próxima. El seminario incluyó charlas técnicas, en una de las cuales la empresa Neuker, representada por Vicente Pomares, detalló la amplia variedad estética y de gama de formatos, colecciones, acabados y colores que ofrecen al mercado. El director de ventas Zona Levante, en su exposición, señaló: en Neuker trazamos nuestra hoja de ruta a partir de nuestros deseos, impulso e inspiración. Trabajamos día a día para superar las expectativas y por eso intentamos ir siempre un paso más allá, ofreciendo, además del soporte técnico especializado, un asesoramiento en cada proyecto con el tipo de cerámica que más se ajusta a las necesidades de nuestros clientes. En nuestras instalaciones en la calle Marbar 15, en la planta de arriba disponemos de un showroom especial para arquitectos. Bajo cita previa, disponemos de este ambiente. Finalmente destacó que Neuker, con una dilatada experiencia en el sector cerámico, cuenta con más de 1.200 referencias en catálogo, con casi 100% de stock disponible, lo que les permite brindar un servicio de excelencia y hacer realidad el eslogan «Neuker es cerámica en esencia». Y de esta forma vamos llegando al final de este encuentro con la arquitectura. Diseñar el hábitat mediterráneo significa tener presente esta cultura, tanto sea en sus espacios interiores, la atmósfera, los materiales, como el paisaje que lo rodea. Hoy pudimos conocer variadas propuestas donde el diseño encuentra su coherencia en sus diversos aspectos, colores, matices, escalas. Esperamos que haya sido del agrado de todos vosotros. Por nuestra parte nos despedimos hasta cualquier momento aquí en esta señal de Alacantí Televisión o si no en cualquiera de las plataformas que integran nuestro circuito digital.